pues se observa que es una nave industrial, pues algo grande. Es prácticamente una estructura a dos aguas, pero con un desnivel. O sea, esta parte del centro está a dos aguas y luego tenemos hacia los lados este, una sola agua. Al centro pues se ve lo que es la cumbrera de la estructura. Aquí voy a hacer una pausa para platicar sobre esta estructura. Como ven aquí ahorita en la pantalla, pues la estructura, se alcanza a notar las columnas principales de la estructura de la parte central y vemos aquí al fondo dos grúas viajeras que corren a lo largo de unas vigas carril y se ven por ahí unas ménsulas de acero. Voy a seguir continuando. Aquí voy a hacer una pausa. Al lado izquierdo, no sé si alcanzan a observar, hay un mezanín. En las naves industriales es muy común que existan al interior mezanines. Por ejemplo, este mezanín pues sirve para soportar un equipo que ya existe ahí. Y pues esto también forma parte del diseño estructural de una nave, aunque no propiamente a veces o sea, no se ligue a la estructura principal, en algunas ocasiones sí, pero es parte también a veces del proyecto de una nave industrial. Voy a continuar con el video. Voy a regresar poquito. Bueno, esta imagen, ahorita como la detuve, pues se muestra con mayor claridad las grúas viajeras y se observa a los lados las traves carril. Si se fijan, las traves carril tienen un peralte y al momento de que conectan con las columnas, se reduce su peralte. Si se alcanza a notar, ¿verdad? O sea, se ve que el apoyo de la trave carril se reduce. ¿Esto por qué se realizó así? Pues porque si, obviamente, esta trave carril trabaja como un elemento simplemente apoyado, aunque aparentemente se observa como si fuera una viga continua, no es así, sino se interrumpe en cada punto con columna. Entonces, si es una viga simplemente apoyada, sabemos que en los extremos no tenemos un momento, pues el momento es cero, entonces la sección pues realmente no trabaja más que acortante. Si fuera una viga continua, sabemos que habría un momento negativo y entonces la sección también sería algo grande en el apoyo central. Bueno, la razón de por qué se interrumpa o por qué se maneje como una viga simplemente apoyada es porque, pues, para que la estructura permita un poquito de movimiento, ¿no? O sea, que no sea un elemento continuo. También, por otro lado, si manejáramos un peralte constante, ¿qué pasaría con la estructura de la grúa? Pues subiría y entonces tendríamos problemas con la estructura que tenemos arriba. Este proyecto, pues, partió de una estructura que ya existía, o sea, una parte de la nave ya existía, pero sin las grúas viajeras, y al momento que se decidió poner esas grúas viajeras, pues se tuvo que cuidar mucho el aspecto de la altura. Ahorita voy a mostrar más adelante un corte ya en AutoCAD de cómo se observa esto. No sé si alcancen a apreciar, voy a regresar un poquito el video. Ahí se nota mucho. En los ejes estructurales vemos unas armaduras que ligan las columnas. Voy a regresar un poquito, ahí se observa más. Si lo alcanzan a apreciar, ahí se ven como unas armaduras, estas armaduras que ligan la estructura principal, incluso se ven las columnas principales y a los lados se ven unas columnas secundarias o adicionales que conectan a estas armaduras. Eh, ¿Cuál sería la finalidad de estas columnas y adicionales y estas armaduras? No sé si alguien quisiera opinar al respecto o, no, o decirme por qué creen que se colocaron. Bueno, si no quieren opinar, bueno, lo puedo comentar y si hay alguna duda, pues me pueden interrumpir, ¿eh? Y lo comentamos. La finalidad de estas armaduras y estas columnas precisamente surge de que al momento de que tenemos un puente o una grúa viajera, la estructura principal no solo va a resistir las cargas verticales del peso que tenga la grúa viajera, sino al momento de que se mueve se generan fuerzas, una fuerza que es en el sentido
transversal y una fuerza que es en el sentido longitudinal de la trave carril. O sea, tenemos varios componentes. Entonces, si tenemos fuerzas longitudinales y transversales, la estructura principal tendría que estar muy robusta para poder resistir estas fuerzas. Entonces, en este caso, las grúas viajeras no son pequeñas, son grúas viajeras pesadas. No me acuerdo ahorita bien, pero creo que son de 20 toneladas. Entonces, al momento de que se mueva esa estructura, pues si no, estas armaduras lo que hacen es restringir el movimiento a lo largo de la nave industrial. Si no tuviéramos esta estructura y tuviéramos las puras traves carril, pues las columnas pues, se verían muy esbeltas, ¿no? O no resistirían estas fuerzas. Voy a continuar. Bueno, ahí termina el video respecto a esta presentación de esta nave. Más adelante voy a mostrar algunos planos de la solución estructural para esta nave. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. ¿Sí me escuchan? Se escuchó un ruido ahí. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, perdón. Ok, este video pequeño que ahorita les voy a mostrar es nada más para, pues, ver otro tipo de estructuración para naves industriales, que yo creo que ya por ahí los han visto, es un marco rígido de sección variable. Dentro de los proyectos que ahorita les voy a mostrar, pues también hemos hecho proyectos como este. De hecho, este proyecto es de nosotros también. Y aquí podemos ver que este marco de sección variable pues son vigas sí que van de un peralte inicial reducido, se aumenta en la parte de la esquina, que esto se le llama rodilla del marco, y va hacia el centro, va variable y después tenemos una parte constante y luego vuelve a bajar. Bueno, ¿por qué en la rodilla o en la esquina del marco es donde tenemos más peralte? Pues porque obviamente es donde tenemos mayor momento, entonces ahí es donde necesitamos mayor sección. En la parte central, el momento se reduce o es muy bajo, entonces por eso el peralte es pequeño. Entre más pendiente tengamos, esto es muy importante, entre más pendiente tengamos en una nave industrial, ¿va a funcionar mejor estructuralmente? Pues sí. O sea, entre más pendiente tengamos en una nave industrial va a funcionar mejor estructuralmente y de hecho el momento en el centro pues prácticamente llega a ser cero. Sin embargo, pues no podemos tener naves industriales tan altas porque pues obviamente eso implicaría más metros cuadrados de lámina, más metros cuadrados de estructura, porque obviamente una cosa es la proyección en planta, pero debido a la inclinación, pues tenemos una proyección bueno, un área mayor. Entonces, entre más inclinación tengamos, el área real pues sería mayor al área proyectada. Entonces, por eso es que se cuida lo del peralte, perdón, lo de la inclinación. Eh, ¿Cuál sería el peralte que yo les recomendaría para una cubierta? Yo les recomiendo que por lo menos del 5 al 10% sería como que lo más adecuado. Un marco rígido con un porcentaje menor implicaría un aumento en el momento en el centro, debido al claro que tenemos. O sea, las naves industriales pues son para claros de 25, 30, bueno, varía, ¿no? Pero son claros largos. Si esta pendiente fuera casi cero, entonces el momento en el centro sí sería alto y ya la sección variable ya no sería, pues no sería como que lo más adecuado o nos implicaría un peralte mayor. También, ¿qué pasa con los apoyos? ¿Por qué se reduce el peralte en los apoyos? Bueno, normalmente las estructuras de naves se pueden considerar como apoyos simples. Al ser apoyos simples, pues el momento en la base es cero y por lo tanto el peralte inicial también pues es reducido. El problema de considerar apoyos simples, sobre todo para cuando tenemos cargas de viento altas, es que el desplazamiento lateral del marco pues se puede aumentar al ser apoyos simples y entonces las secciones tendrían que crecer. Lo que hemos hecho en algunas ocasiones es en los apoyos considerar un apoyo semirrígido, o sea, ni simplemente apoyado ni empotrado, o sea, es una condición parcial. Eh, con esto lo que hacemos es que pues no tenemos tanto momento en la base y a la vez reducimos el desplazamiento lateral del marco.
Eso ahorita pues, se los puedo mostrar en SAP 2000 cómo hacer eso, pero es muy sencillo. Bueno, voy a continuar con el video nada más para seguir platicando después de otro proyecto. Vean cómo hay una viga que liga los marcos. Este elemento que liga los marcos, pues prácticamente a lo mejor podemos pensar que no va a trabajar. Sin embargo, sí, pues sí, su función sería ahora sí que ligar todos los marcos transversales. Y tendríamos que cuidar, porque esto sí lo he visto en varios proyectos, que este elemento cumpla por esbeltez. O sea, hay que cuidar que este elemento, su relación KL sobre R no sea mayor a 200. Entonces, no nos preocuparíamos tanto por el peralte, sino más bien por el ancho de la viga para que tenga un radio de giro, pues suficiente para que pueda cumplir con esta relación de esbeltez. Voy a continuar con el video. Bueno, aquí observamos que en este caso, pues tenemos muros de bloc perimetrales que van a ir hasta cierta altura. No, pues aquí no está, ahorita está la obra pues, empezando en la parte de obra civil y casi no normal es que se tenga hasta cierta altura, no normales son 3 metros y después ya tengamos una cubierta bueno, una fachada a base de lámina, ¿no? Eso sería como que lo tradicional. Pero las fachadas a veces también son de estructura con lámina. Ok. Bien. Pues esa imagen típica de un centro comercial de este tipo, ¿no? O sea, es un office. Eh, Vemos por fuera que la estructura pareciera un cajón, o sea, un rectángulo, donde tenemos una combinación de la fachada, de una lámina de fachada en la parte donde está el letrero, y después tenemos una parte donde se ve como un bloque aparente, y después otra vez lámina, ¿no? Entonces, adentro, pues es una cubierta a dos aguas, ahorita vamos a ver el proyecto. Pero también dentro del proyecto estructural, pues tenemos que incluir no solo la nave a dos aguas, sino también tenemos que pensar en esta fachada o en esta estructura perimetral que pues la tenemos que resolver. Y obviamente también la parte de la cubierta que está aquí en el acceso. Los planos que les voy a mostrar no son propiamente de esta imagen, porque esta fue, pues de hecho, una imagen que nos dieron para el inicio del proyecto, pero pues es prácticamente el concepto, ¿no? O sea, es el concepto de la solución, o es, bueno, el proyecto de una nave industrial y en este caso de una tienda que si vemos las dimensiones, mide 34 metros en un sentido y 37 en el otro sentido, pues podríamos pensar que es una estructura muy pequeña, pero ahorita que veamos todos los planos, pues van a ver que todo el detalle constructivo, pues ya no está tan sencillo o no son tan pocos planos, de hecho, aquí... voy a abrir primero un corte para... Ay, permíteme, nada más déjeme... esta es la imagen que quería mostrarles. Bueno, los proyectos que ahorita les voy a mostrar, pues se han calculado en SAP 2000 y el dibujo pues se ha hecho con el AutoCAD, o sea, de la manera tradicional. Ya ahorita actualmente estamos empezando a implementar el uso de Revit para algunos proyectos con la finalidad de, pues, de agilizar el proceso del dibujo. Aunque todavía a nivel de detalles nos sigue gustando más pues hacerlo en AutoCAD, pero para los cortes, plantas y eso, pues sí hemos empezado a usar ya Revit sobre todo para facilitar, ¿no? Algunas cosas. Bueno, quise abrir este archivo
para mostrarles cómo es la solución estructural de esta cubierta. Pues es lo que les decía, es una estructura aparentemente simple, o sea, tenemos columnas que están a un 1143.3. ¿Por qué están a esa medida? Porque, bueno, porque se decidió del claro que eran 34.3 metros, dividirlo en tres claros iguales, simplemente por eso. Entonces tenemos tres claros de 1143 y la solución es prácticamente columnas de HCS. Bueno, HCS, pues sí, creo que sí saben, es una sección rectangular. Bueno, cuadrada, puede ser cuadrada o rectangular, pero en este caso es cuadrada. Un perfil cuadrado. Aquí se observan las zapatas de, de las columnas. Incluso se observan algunas traves de liga. Ahorita vamos a ver los planos de cimentación. Y la estructura hace marco con unas vigas BA1, que en este caso es esta viga, ¿no?, que tenemos por aquí. Entonces, bueno, podemos observar que la cubierta es precisamente dos aguas. Tenemos largueros, ahorita hablamos sobre los largueros. Tenemos un canalón en los extremos. En este caso, como si se acuerdan en la imagen, es que se vea como una caja de zapatos prácticamente ahí. Pues el canalón pues es obligado que vaya por dentro. Cuando no tenemos que la fachada no sube, pues se puede poner el canalón por fuera. Pero en este tipo de solución, pues lo normal es que el canalón vaya por dentro. Entonces, aquí observamos cómo está la lámina de cubierta. Vean la pendiente que le estoy manejando a esta cubierta del 6%. Por ahí les comentaba que lo recomendable, a mi parecer, bueno, de acuerdo a la experiencia que ya tengo, pues es del 5 al 10%. En este caso le dimos el 6%. Bueno, observamos lo que es el canalón y fíjense cómo aquí, bueno, empiezan a surgir detalles. O sea, tenemos la fachada. Para solucionar la fachada, pues tenemos lo que es la estructura de muro de bloque. Aquí se ve como el muro desplanta de una cadena, llega con un cerramiento y a partir de cierta altura ya se convierte en lámina. En este caso, pues vamos a tener largueros de fachada. Los largueros de fachada aquí se pueden observar. Siempre en las fachadas lo normal es que el primer larguero sea en caja y el resto ya sea sencillo. Bueno, en caja me refiero a una sección como esta, ¿no? Bueno, ¿por qué van acostados? Pues ya, pues obviamente porque las cargas de viento son las que rigen en este sentido, entonces necesitamos la rigidez del elemento, pues, que trabaje su lado fuerte en este sentido, no de manera vertical como podría ser en la cubierta. Pues entonces, al estar así de esta forma acostada, pues obviamente tienen un lado débil y lo que se hace es que este larguero cargue a los otros largueros en diferentes puntos. Ahorita que vemos una fachada, vamos a verlo. Bueno, pero en este caso no solo es preocuparnos de la fachada exterior, sino, pues obviamente como al interior, pues la estructura no puede quedar, no podemos omitir esta fachada interior porque pues entonces el agua se nos va a meter, ¿no? Entonces hay que preocuparnos por hacer una fachada también en interior que llegue hasta el canalón, ¿verdad? O sea, que esta fachada interior llegue hasta el canalón y después se pueda colocar una moldura, que se observa la moldura, y esa moldura pues lo que va a hacer es pues evitar que se generen filtraciones, ¿verdad? Entonces, vean cómo al interior, pues bueno, aquí se pone una lámina TR101, que es una lámina muy normal, y podemos ver también la solución de los largueros, ¿no? Bueno, del otro lado es parecido, o sea, tenemos la lámina de fachada. En esta parte es donde tendríamos el anuncio de la tienda, tendríamos la lámina interior, y aquí se observa cómo se tiene la cubierta, ¿no? O sea, la cubierta que por ahí también se veía, aquí está su solución, ¿no? O sea, también es una lámina Pintro normal o TR101 y se deja también un espacio para poner un canalón aquí. Entonces, esta cubierta pues se manejó con esta pendiente, aunque quizás pues pudo haber sido con menos pendiente, o sea, ya realmente es una cubierta muy pequeña. Aquí no nos vamos a preocupar en cumplir el 5% o algo así, o sea, aquí ya más bien es pues lo mínimo que se pueda, ¿no? O sea, y le pusimos esa pendiente porque ya desde el proyecto arquitectónico pues no los marcaron, ¿no? Ok, entonces voy ahora sí a regresarme a la planta de cimentación y a la par voy a abrirles lo que es voy a mostrarles lo que es
la memoria de cálculo. Bueno, siempre en la memoria de cálculo nosotros al principio acostumbramos a poner una imagen que ya sea del plano, extraída del plano o del modelo. En este caso es una imagen del modelo estructural, ¿no? O sea, podemos observar aquí el modelo de la estructura. Se ven los marcos principales, se ven las columnas, se ve por ahí un mezanín que también en este caso sí está ligado a la estructura. Vemos los contravientos de cubierta y algunas columnas adicionales que vemos por aquí. Se ven unas en rojo y otras se ven en otro color. Ahorita vemos ya la parte del modelo. Bueno, algo que también quiero comentar, como observamos en esta imagen, no tenemos contravientos de fachada, o sea, o estructura diagonales como los de cubierta que estén en fachada. Bueno, ¿por qué no se pusieron? Es que aquí hay que ver que la solución de las columnas, voy a ir a la planta de columnas, como les había comentado, todas las columnas son prácticamente secciones cuadradas, en este caso HCS. La ventaja de hacer una planta o una nave industrial, en este caso esta tienda, con columnas de este tipo es que estas columnas HCS, pues como sabemos, tienen la misma rigidez o la misma inercia en los dos sentidos. Entonces eso lo hace que la estructura sea pues fuerte tanto en el sentido del marco como transversalmente. Entonces eso nos permite en algunos casos, no siempre, pero por ejemplo en este proyecto que es una cubierta pequeña, pues omitir el uso de los contravientos. Entonces siempre y cuando obviamente se revisen los desplazamientos laterales, pero las columnas, siempre que tengamos una nave con columnas de este tipo, pues es factible pensar en que no se requiera contravientos. Más adelante que les muestre un marco rígido, pues ahí sí obviamente se van a requerir contravientos. Entonces me regreso acá. Entonces por eso es que observamos que las fachadas no presentan o no se observan contravientos. ¿Sí? Voy a irme un poquito más abajo. Bueno, aquí en la parte de la memoria, pues se define el alcance del proyecto, se hace una descripción de la estructura, muy general, o sea, muy general. Se especifica el tipo de estructura, que es una estructura de grado B, las normas o los reglamentos que vamos a utilizar para el diseño de esta estructura. No quiere decir que se vayan a utilizar todos, o sea, se mencionan porque, pues, a veces se toman algunas cosas de uno, a veces de otro, ¿no? Y luego ya en la parte del análisis, pues se menciona lo que es el modelo, pero me quiero ir a la parte de las cargas. Bueno, aquí en esta memoria se incluyó no solo el diseño de la cubierta, sino también de la cubierta principal, sino también de la cubierta del volado, que ese se diseñó por separado, un mezanín y una cisterna que también formó parte del proyecto. Pero bueno, aquí quería irme a la parte de las cargas. Las cargas en una cubierta son bajas. Y de hecho en este proyecto en particular de Office, siento que las cargas son un poquito altas, pero es que así no las pidió el cliente. Porque, por ejemplo, observamos que la cubierta lleva un multitecho, que son 15 kilos por metro cuadrado. Aquí lo redondeamos, porque en realidad pesa un poco menos. O sea, el peso real no son exactamente 15, pero lo redondeamos. De largueros, pues ponemos 10 kilos. ¿Cómo saco el peso de los largueros? Pues obviamente de acuerdo al tipo de larguero que ya haya propuesto, que en este caso son estos largueros y a la separación que tienen, pues sacamos la carga por metro cuadrado y en base a eso ponemos el peso aquí. Porque si se fijan el modelo, pues no está incluido los largueros, Montén. Pero también eso es importante. Yo soy de la idea que no es conveniente en un modelo de este tipo de naves considerar los largueros. O sea, los largueros son elementos que son muy esbeltos, o bueno, tienen posibilidades de fallar por pandeo. Por lo tanto, pues no es conveniente modelarlos y que trabajen en conjunto con la estructura. O sea, aquí lo que conviene es no tomarlos en cuenta y, y solamente diseñarlos para que carguen la cubierta, ¿no? Entonces, por lo tanto, la carga por metro cuadrado pues debe de incluir el peso de los largueros. Aparte hay un plafón, que en este caso son 20 kilos. Estos 20 kilos normalmente en una nave industrial casi nunca van a ir. O sea, es raro que que una cubierta de una nave industrial lleve plafón.
Nada más que acá en este caso del Office, en algunas zonas sí los iba a llevar, entonces preferimos considerarlo en toda la cubierta, porque estamos hablando de 20 kilos, o sea, 20 kilos es muy poca carga, pero pensando en la carga muerta total, que es de 60 kilos, pues si le quitamos esos 20 kilos estaríamos hablando de 40 kilos, o sea, ya hay una reducción bastante considerable. Instalaciones tenemos 15 kilos, también es algo alto. Aquí para otros proyectos ahorita vamos a ver de otra, de la nave que les mostré al principio, lo normal es que la carga para cubierta no sea más de 30 kilos, o sea, una carga muerta de 30 kilos. De hecho, así en algunos proyectos que empezamos a hacer la propuesta estructural, o que empezamos a resolverlo, hacemos un modelo inicial y le ponemos 30 kilos y después ya vemos el desglose de todas las cargas, pero casi 30 kilos de muerta y 40 de viva y con eso hacemos un prediseño. Aparte de esta cubierta lleva equipos de aire acondicionado. Eso sí son cargas considerables o pesos que hay que meter adicional, porque obviamente un equipo de aire acondicionado pues puede pesar de 300 kilos, 500 kilos, entonces sí es una carga considerable. Como por ahí les comentaba, el proyecto trae un mezanín, esta área de mezanín, y este mezanín pues lleva los acero, y para la losa acero pues tenemos la carga muerta de la losa acero ya con el concreto, un plafón también, instalaciones y la carga muerta adicional por concreto. Y eso pues obviamente nos da una carga muerta mayor. Obviamente esta carga muerta pues sí va a ser mucho mayor que la de la cubierta, o sea, nunca se va a comparar una carga muerta con los acero, con concreto, a una cubierta de multitecho. En este caso, la carga viva se manejó de 50 kilos. Para una azotea, en el reglamento, la carga que marca es de 100. Pero en este caso se puso esa carga porque realmente se pudo haber puesto cero, porque esa losa es al interior de la nave. Y nada más se puso porque no querían que estuviera descubierta el área de este mezanín, porque realmente es como una tapa, es una tapa de un espacio ahí que se requiere con losa. Pero pues propiamente no se requiere una carga viva alta, pero sí se considera un equipo de una planta de emergencia que por ahí nos pidieron que consideráramos de 6.500 kilos, que eso sí sería como una carga que hay que manejar adicionalmente, ¿no? Bueno, las cargas accidentales en cuanto a sismo, pues se manejó que es un tipo B, y el coeficiente sísmico se utilizó de 0.2 y un factor comportamiento sísmico de 2 y una corrección por regularidad de 1. O sea, la estructura es muy regular, entonces no se modificó por irregularidad. Después tenemos la parte de viento. Aquí tenemos una velocidad que se utilizó para el diseño de 120 kilómetros por hora. Y en esta parte pues se menciona todo lo que refiere al cálculo de las presiones de viento. Sabemos que en una nave industrial a dos aguas pues debemos de considerar las dos direcciones del viento, o sea, perpendicular a las generatrices y longitudinal a las generatrices, o sea, perpendicular a la cumbrera y el sentido de la cumbrera, así hablándolo de manera general. Bueno, en esta parte de lo de viento no me quiero entretener, o sea, esto ustedes lo pueden consultar en el manual de viento de la CFE, pero pues son todas las fórmulas, ¿no? Me voy a ir hasta la parte bueno, más bien aquí están en esta parte, sí, aquí es donde quería mostrarles. Este es un resumen de todas las cargas que se van a considerar por cargas de viento, o sea, tenemos para cuando el muro barlovento, una presión exterior y una presión directa de 56.23 kilos por metro cuadrado y un muro de sotavento de menos 16.87 y en muros laterales, pues estas serían nuestras cargas. Y las cubiertas, pues también tendrían estas presiones. Ahorita más adelante tengo un esquema donde se ve cómo se aplicaron estas cargas. Bueno, entonces aquí también podemos ver que una presión en un muro de barlovento, pues nunca, o sea, con una velocidad de 120, pues más o menos va a andar en los 60 kilos. Entonces también podemos hacer un prediseño ahí de una estructura considerando unos 60 kilos por metro cuadrado, así como inicial. Bueno, hablando de las combinaciones de carga, pues tenemos combinaciones de servicio y combinaciones de diseño. Manejamos estas combinaciones de servicio, una combinación de servicio que
que tuviera carga muerta y carga viva máxima. Aquí en esta carga muerta ya va incluido el peso propio, obviamente. Y después tenemos unas combinaciones de servicio que toman en cuenta las fuerzas del sismo. Y otra combinación de servicio para las condiciones de viento. ¿Por qué? Pues obviamente hay que revisar la estructura ante estas cargas para revisar los desplazamientos laterales. Fíjense cómo la carga viva máxima la dividimos entre dos, o sea, por punto 5. Bueno, esto puede sustituirse por mejor poner la carga viva accidental. La carga viva accidental que marca el reglamento para una cubierta, pero en este caso coincide que la carga viva accidental para una cubierta son 20 kilos, entonces por eso punto 5. Pero de la carga máxima se puso así, pero bien pudo haberse puesto carga viva accidental y como una carga viva accidental de 20 kilos, que en este caso pues resulta lo mismo. Eso en cuanto a combinaciones de servicio. En cuanto a combinaciones de diseño, pues como estamos utilizando las normas, pues 1.4 para carga muerta y carga viva máxima. Si vemos las nuevas normas, pues estas combinaciones ya cambiaron, los factores de diseño, sobre todo para cargas gravitacionales ya cambiaron. Para cargas accidentales siguen siendo los mismos. Entonces, aquí fíjense, tenemos 1.1 de la carga muerta, 0.55 porque es 1.1 por 0.5, y luego las combinaciones de sismo, bueno, las cargas de sismo, que es 0.55 de sismo en X y 0.165 de sismo Y. Esto, 0.55 sale de que el factor, bueno, el factor de carga es de 1.1, pero el factor Q que se está utilizando es de 2, entonces, pues prácticamente si multiplicamos eso, pues nos queda 1.1 entre 2, nos queda 0.55. Ok, y para las cargas de viento, pues es similar. Nada más que aquí, pues sí, las cargas de viento es directamente 1.1. Ok. Se Profe, menciona también. ¿Mande? una pregunta. Eh, ¿Quiere que vayamos contestando preguntas que hay en el chat? ¿O hasta el Ah, final? ¿dónde está el chat? Es que no había usado esta aplicación. Está al lado de los mostrar participantes. Ok. Sí, para el cálculo de las cargas en cubierta, ¿hay alguna normativa que indique los pesos o solamente se consideran de acuerdo al peso del material que se instalará? Sí, no, bueno, la norma siempre habla de que las cargas muertas pues van a ser todas las cargas adheridas a la estructura, pero aquí más bien depende del cliente, o sea, tú tienes que, o bueno, ustedes tienen que ver con el cliente qué tipo de cubierta va a llevar. En este caso el cliente nos dijo que iba a llevar un multitecho, entonces por lo tanto nosotros tenemos que poner la carga del multitecho. Ya sobre las otras cargas, pues obviamente también es lo mismo, o sea, tienen que ver con el cliente si esta estructura que van a proponer va a llevar un plafón. Si no va a llevar plafón, pues entonces esa carga se descarta. Si vamos a llevar instalaciones colganteadas, hay que preguntar la densidad de estas instalaciones, porque si vieron el primer video, pues ahí se observan muchas instalaciones, pero no siempre pasa eso, o sea, a veces las instalaciones son mínimas, entonces yo normalmente pongo para instalaciones de 10 a 15 kilos y con eso ya queda cubierto bastante bien para cualquier peso que se pudiera poner. Pero fuera de la carga de la lámina, que es lo que pues depende de la especificación del cliente o la recomendación que ustedes le den, porque pues obviamente también nosotros podemos recomendar, y el peso de instalaciones serían las únicas cargas que tendría que llevar. Y en la norma pues obviamente no te va a decir cuáles, sino tú tienes que deducirlas y tienes que proponerlas. Y obviamente por eso está la memoria de cálculo, para que cuando tú le entregues a tu cliente, le aclares cuáles son las cargas que consideraste. O sea, obviamente si no te dijo que en la cubierta iba a haber un equipo de aire acondicionado y después te dice, oye, es que voy a poner un equipo, pues sabes que eso no está considerado. O sea, no podemos, pues sí, conocer todas las condicionantes si no nos las dicen, ¿verdad? Entonces sería de esa forma. Y alguien más preguntó. Se considera la inclusión de diafragmas. Bueno, ya sé hacia dónde va esto. O sea, se refiere porque obviamente las secciones HC son huecas. Bueno, en algunos casos, dependiendo de las fuerzas que tengas, porque realmente las componentes que tengas en este caso de la viga, puede ser que sean momentos muy pequeños
y realmente no requieras poner diafragmas en la conexión con HCS. Eh, sí lo hemos, obviamente sí hemos propuesto diafragmas, pero eso lo hemos hecho más para conexiones de vigas columna de naves, perdón, de edificios, donde sí los momentos son altos. Pero aquí propiamente realmente, o sea, realmente los elementos mecánicos de la unión viga-columna van a ser pequeños y es muy raro que requieras de colocar diafragma. Eso ya más bien sería revisar la conexión como tal. Pero no hemos, casi nunca ponemos diafragmas en conexión viga-columna de naves, o sea, de cuando utilizamos HCS, solamente que sean para edificación. Bueno, creo que ahorita son todas. Me voy a seguir con la presentación. Bueno, se menciona también aquí en la memoria, pues los materiales. También esto es importante cuando hagan sus modelos, que pues den de alta los materiales que realmente van a tener en el proyecto, ¿no? O sea, no todo va a ser A36, o sea, pues ya tenemos, o sea, los materiales dependen, o sea, el tipo de acero va a depender del tipo de perfil. Y en esta tabla que ahorita mostramos ahí en la pantalla o que me estoy mostrando, pues se observa como dependiendo de la sección está el FY y el FU, ¿no? Que vamos a manejar. Y pues se fijan, pues no es el mismo FY para los HCS que para los IPRs o que para las placas de conexión. Bueno, ahí se muestra una imagen del modelo de la estructura pues, con la carga muerta ya aplicada, ¿sí? Carga distribuida. Muy fácil de sacar porque pues obviamente si la carga muerta son 60, no me acuerdo cuánto, pues por la separación de los... Y después tenemos la carga viva encubierta también, que es muy sencilla, ¿no? Y aquí vemos estas cargas concentradas, que es, si se fijan, bueno, no son concentradas propiamente, sino están como distribuidas, pero en una parte de esta viga, en la que sigue y en la que sigue, están tres vigas. ¿Por qué ahí? Porque en esta zona es donde van a estar los equipos de aire acondicionado. Obviamente los equipos de aire acondicionado no van a apoyar en los largueros de esta zona, que habría que revisarlos, pero esa carga, pues al final de cuentas se va a distribuir a esta zona de las vigas de cubierta, y entonces esa carga se puso como esa carga distribuida. ¿Sí? Bueno, otra imagen por ejemplo, estas son las cargas de viento que hace rato estábamos viendo, las presiones de viento, vean cómo quedan aplicadas. O sea, aquí lo lógico es que el muro barlovento, por la magnitud de la fuerza, pues es el muro de atrás, este muro es el muro barlovento, y este es el muro de sotavento, el que está enfrente de la imagen. Los lados, pues son los muros laterales. Vean cómo las fuerzas en los muros laterales, pues son hacia afuera. Y en la cubierta, pues observamos cómo tenemos una fuerza que es hacia arriba, en un sentido mayor en este punto, y va disminuyendo conforme se aleja. Esta sería una forma normal, tradicional de cómo se ven las cargas de viento, para cuando son perpendicular a las generatrices. Esta es la generatriz de la nave, ¿no? Vamos a ver la otra, que sería cuando es en el sentido de las generatrices. Aquí, por lógica, viendo la imagen, pues el muro barlovento ahora es la fachada que está atrás, esta de acá, y la de frente, pues es la de sotavento. Vean cómo esas dos fuerzas casi siempre tienen la misma dirección, o sea, son de direcciones parecidas. Vemos las cargas laterales, que también son mayores, o sea, de un extremo y se van disminuyendo conforme se alejan. Y las de cubierta también son mayores cercanos al muro barlovento y se van disminuyendo. Inclusive, en este caso, la cubierta, observamos que las cargas son de succión, o sea, van hacia arriba, pero llega un punto donde ya se convierten, pues, al interior. O sea, cambia de sentido. Eso también es normal. Y como por ahí veíamos, tenemos un mezanín, ahí están las cargas del mezanín, ¿no? Bueno, nosotros esto ya ustedes pueden tener otro criterio, pero nosotros para las memorias, incluso ponemos aquí que no somos de la idea de mostrar las corridas y saturar la memoria de puros datos numéricos que luego la verdad nadie ve. Preferimos mejor poner imágenes de los elementos mecánicos. Creo que esto, pues hasta en clase lo he comentado, ¿no? O sea, es más importante a veces ver un diagrama, que valores, ¿no? O sea, ver los diagramas de elementos mecánicos nos da realmente la idea de cómo está trabajando la estructura, que estar viendo números. Entonces,
pues aquí se observa pues, los diagramas de carga axial, los de cortante, que pues, son normales, o sea, pues por las cargas distribuidas. Flexionante en el M2, o bueno, en este sentido, que pues, solamente se observan en el mezanín porque son los que trabajan en ese sentido. Y los principales de los marcos, vean cómo aquí nos damos cuenta que el momento en la base de las columnas no es cero, ¿verdad? Incluso se observa aquí en el modelo que está empotrado. Y luego ya sube con un valor negativo, que aquí son iguales, se hace positivo y otro es negativo. Aquí pues obviamente como tenemos columnas intermedias, pues tenemos momentos negativos también altos. Siempre que tengamos un elemento continuo, pues los momentos negativos van a ser altos. ¿Sí? Entonces, bueno, que pues obviamente los marcos que están los tres marcos centrales son los que más carga tienen y en los extremos no vemos los momentos tan altos porque tenemos columnas intermedias. Bueno, aquí voy a abrir el modelo de... Bueno, ahí está el modelo de la estructura. Y pues este sería como un eje, algún eje, ¿no? Del modelo, ¿no? Ahí vemos las cargas aplicadas. Bueno, en este caso en particular se consideró el apoyo empotrado. De hecho, todos los apoyos son empotrados. Si no tuviera... Bueno, ¿qué pasa con esta consideración? ¿O por qué manejarlo empotrado? Bueno, no hay una regla que les diga cuándo considerar empotrado, cuándo articulado. Esto más bien va a depender de los elementos mecánicos que les arrojen. Yo en este caso opté por empotramiento porque, una, para que las columnas no me salieran tan grandes, o sea, que las columnas fueran pequeñas, si se fijan son de 10 pulgadas, o sea, son columnas esbeltas. Eso lo logro con el empotramiento. Si le pongo apoyo simple, a lo mejor yo voy a tener que crecer las columnas. Ese sería como un criterio. El otro punto es que el marco no es de lado a lado, o sea, tengo dos columnas intermedias. Entonces, eso me ayuda a repartir un poco la carga. Por lo tanto, aunque yo considere empotramiento, pues los momentos no van a ser tan altos en las columnas, en la base de las columnas. Y de hecho, si se fijan en esta imagen, se observa, o sea, los momentos negativos o los momentos en la base de las columnas son bajos, inclusive en la parte central, pues llegan a ser casi cero, o sea, no hay mucho momento. Prácticamente la columna central lo que trabaja es axialmente, y eso lo veíamos aquí, o sea, ahí nos damos cuenta que efectivamente su trabajo es más que nada axial. Entonces, el momento que yo tengo en los extremos, pues aunque sí tiene un valor, no es tan alto. Si yo no tuviera estas columnas, ahí sí estaría yo pensando a lo mejor en que en una solución de no hacer apoyos empotrados y mejor. ¿Por qué? Porque entonces ya tendría, obviamente al quitar estas columnas, este momento crecería y por lo tanto la zapata que yo tendría que ser muy grande. Entonces ahí ya a lo mejor optaría por una cuestión de apoyo simple. Pero si se me desplaza mucho, entonces ya podría optar por una opción de semirrígido. ¿Cómo definen ustedes o cómo definimos una condición de apoyo semirrígido? Bueno, para esto, pues primero hay que identificar hacia el sentido de las columnas, ¿no? De dónde a dónde van. Pues si se fijan, todas van de abajo hacia arriba. Entonces, ya eso ya me queda claro. Entonces, y ¿cuál es el momento? Bueno, voy a ponerlos en 3D. Bueno, si se acuerdan, no voy a hablar mucho aquí del uso del programa, espero que más o menos estén familiarizados, pero en las barras tenemos un eje axial, que es el rojo, y tenemos el eje local 2, que es el blanco, y el 3, que es el cian. Entonces, los elementos mecánicos principales del marco, pues los que aquí mostrábamos, pues son M3, o sea, giran alrededor del eje azul. Entonces, yo tendría que preocuparme o tendría que, si quiero hacer una condición semirrígida, pues liberar parcialmente en M3 en la base de las columnas. Entonces, es muy simple de hacer eso, o sea, nada más seleccionar la barra, irnos a Frame y en la opción de Releases. De hecho, aquí en Releases ahí mismo nos dice, miren, cómo dice Frame, Releases, que es liberación en español, y Partial Fixity, o sea, una rigidez parcial. Aquí le vamos a dar clic. Y entonces, si yo le pongo aquí una palomita en el Start,
Vean, como ahí y aparece acá un cero. Si yo le dejo así, entonces estaría diciendo que ese apoyo ya estaría articulado. Aunque yo en la base le haya puesto empotramiento, la barra ya la articulé, entonces el momento ahí va a ser cero. De hecho, si lo analizamos, vamos a ver eso, ¿verdad? Aquí, bueno, ya estoy haciendo modificaciones al modelo, pero nada más es para que vean. Bueno, se aprecia, ¿no? O sea, como aquí en la barra, este es su diagrama de momentos, vean cómo empieza en cero y tiene un valor al final de 390,000. Y del otro lado, donde estaba empotrado, son 198,000 y 417,000. Entonces, vean, pues ahí obviamente hay diferencia, ¿no? Aunque yo insisto, el momento en la base en este caso pues es bajo. Voy a cambiar a toneladas metro. Vean, estamos hablando de 2 toneladas metro y aquí arriba 4 toneladas metro. Y aquí diferencia tenemos 3,9. ¿Sí? Obviamente, al cambiar también la condición de apoyo, también el momento en la rodilla pues va a cambiar. Voy a quitar el candado. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una condición semirrígida, aquí tendríamos que poner, ¿qué dice aquí arriba? Pues una condición rígida parcial, como si fuera un resorte. En este caso, el resorte sería como pues un resorte a flexión, o sea, o a giro, y que tendríamos que evaluar en base a la rigidez del elemento. Bueno, ahorita no quiero hacer muchos cálculos, nada más voy a hacer una prueba ahorita así rápido poniéndole un valor de 100 toneladas metro de rigidez y vamos a ver qué pasa. Vean, cuando yo le pongo ese valor de rigidez como si fuera un resorte, es como imagínense que en lugar de ser aquí rígido, aquí tuviera un resorte, pero un resorte no vertical ni horizontal, sino así. Voy a correrlo. Álvaro, si hay alguna otra pregunta, me puedes ahí decir para poder ver el chat. Sí, profe, de hecho hay dos preguntas. A ver, voy a irme a las preguntas. Sí, pues de hecho es lo que ahorita estoy explicando. Sí, imaginen, o sea, la decisión de cuándo utilizar rigidez parcial, pues va a depender de nosotros como estructuristas. Sí, ¿y cómo lo voy a definir? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una estructura que ya resolví para cargas gravitacionales, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hay que hacer el modelo o el cálculo en base para que resista cargas gravitacionales. Obviamente, si no resiste cargas gravitacionales, pues estamos mal, ¿verdad? Entonces, ya si resiste cargas gravitacionales, entonces ya me paso a las cargas laterales. Y resulta que cuando pongo cargas laterales, ahí yo empiezo a probar. Si pongo apoyos empotrados y reviso los desplazamientos laterales y estos están muy por abajo de los límites, ¿cuáles límites? Pues los que marcan las normas, ¿no? O sea, aquí no voy a tener en la norma, pero ustedes pueden ver en la parte de la norma por viento, bueno, pueden basarse en las NTC o en CFE. Ahí les va a decir cuál es el límite lateral de desplazamiento lateral que pueden manejar. Si, por ejemplo, para cuando apoyo empotrado ustedes están muy sobrados o están muy por abajo, pues entonces a lo mejor quiere decir que pueden, o sea, que la estructura pues puede permitir más desplazamiento y entonces yo optaría por hacer ahora la prueba extrema, o sea, ya lo hice empotrado, ahora lo voy a hacer articulado. Prueba articulado. Y si al momento de ser articulado los desplazamientos ya se exceden de ese desplazamiento lateral permisible, entonces puedo ya empezar a jugar con esta rigidez parcial para que cumpla para estos desplazamientos laterales. Al hacer esta rigidez parcial, obviamente, pues voy a tener que diseñar la zapata para ese momento que me resulte y la placa base para ese momento que también me resulte. Que va a ser también una zapata, pues, que va a estar entre la condición rígida y la condición articulada, ¿verdad? Este, entonces, el cuándo hacerlo, pues va a depender de nosotros como estructuristas que revisemos las condiciones de desplazamiento lateral, porque las presiones de viento no dependen de la estructura propiamente, o sea, depende de la geometría y de la ubicación de la nave. Y lo mismo el sismo, o sea, va a depender del suelo y de la ubicación de la nave, pero no va a depender de la, ¿cómo se llama? De los perfiles, ¿sí? Entonces,
esa sería mi respuesta para José Alfredo de la rigidez parcial. Espero que esté claro. Profe, hay ¿Sí? otras dos preguntas arriba de la que contestó. Ah, ok. Lo de los diafragmas ya lo contesté. Ah, sí, referente a la nieve. Sí, obviamente, si vemos el código de ASC de Estados Unidos, pues ahí vamos a ver también cargas de nieve. De hecho, aquí en las normas, ahorita no recuerdo la nueva, pero en las anteriores sí menciona que debemos de considerar en los valles, en los fondos de los valles, el peso del granizo. La verdad es que no especifica bien qué tanto, qué tanta zona de estos fondos de valle. Bueno, ¿qué son los fondos de valle? Pues son los extremos, ¿no? O sea, esto sería, en esta zona es el fondo de valle y esta también, en esta parte de aquí. Entonces se considera que en una zona del fondo de valle puede haber acumulación de granizo, pero la norma no te dice cuánto, ¿verdad? O sea, ahí es lo malo. Entonces, pues, este, no sé, ahí ya sería cuestión de uno, pues, suponer que, pues, qué tanto zona de esa fondo de valle puede acumularse granizo, 1 metro, 1 metro y medio, a lo mejor a lo mucho. Claro que esto también, entre más pendiente tenga la cubierta, pues va a evitarse la acumulación de ese granizo. Pero respecto a la nieve, pues aquí en México creo que no se ha mencionado, pero desconozco en el nuevo reglamento. En Estados Unidos sí se menciona. Hay otra pregunta, ¿considera que los plumas deben considerar putradas? Ah, esta pregunta dice que cuando considera empotradas y en lugar de articuladas, toda vez que la conexión entre columna y placa depende más de bien. No, ahí está, bueno, creo que no coincido porque más bien nosotros tenemos que diseñar la conexión entre la columna y la placa base, ya sea con momento o sin momento. Si es con momento es porque está empotrada o es parcialmente empotrada. ¿Y a dónde se va a ir ese momento? Pues al dado y después obviamente a la cimentación. Entonces la cimentación y el dado, o sea, toda la parte de la cimentación, pues habría que diseñarla para ese momento y que sí resista la condición de empotramiento, porque pues si le pongo empotrado, pero diseño para la pura carga vertical, pues ahí estoy mal. Entonces no depende del constructor, más bien depende del diseño que nosotros hagamos de la placa base. Obviamente, si consideramos una conexión articulada, la placa base va a ser mucho más sencilla o menos, vamos a decir, menos rígida, menos anclas, y la zapata va a ser más pequeña, porque pues obviamente no va a tener el momento. Pero eso es de parte de nosotros, o sea, nosotros lo tenemos que resolver en la parte del diseño. ¿Cómo podemos garantizar el empotramiento constructivamente? Ah, bueno, es que precisamente ahorita lo que estamos viendo con el modelo es que si yo pongo empotramiento tengo cierto momento en la base y si pongo articulación, pues, o una condición parcial, que ahorita le puse una rigidez de 100, vean cómo, de hecho, una rigidez de 100 toneladas metro ya me arroja un momento aquí en la base, pero es muy, muy, muy bajito. O sea, me estoy hablando de 0,32 en comparación de este lado que tenía 2. O sea, quiere decir que la rigidez que yo propuse de 100, pues es muy baja. Voy a probar ahora, por ejemplo, con 500. Les digo, este sería un valor que habría que evaluar. Voy a regresarme a las preguntas mientras se analiza. Ah, ok. Entonces, ¿cómo podemos garantizar el empotramiento? Bueno, ese es es lo mismo. O sea, el diseño del empotramiento más bien pues va a estar regido por el diseño de la placa base y obviamente la cimentación. Y luego dice aquí abajo otra pregunta. Para elegir la fuerza de análisis, si es sísmico o por viento, calculamos cuál es la fuerza más desfavorable. Ah, ya. Bueno, siempre, obviamente en una nave industrial, lo normal es que vaya a regir siempre el diseño por viento. Aunque a veces, o sea, aunque pues obviamente no podemos dejar fuera el análisis por sismo, pero sí lo más desfavorable siempre va a ser las cargas de viento. De hecho, voy a abrir el modelo. Fíjense aquí, por ejemplo, voy a fijarme en el desplazamiento por sismo. La verdad no me acuerdo bien del desplazamiento, pero voy a cambiar aquí centímetros. Miren, aquí tengo un desplazamiento en la parte superior de 6,2. Voy a mover tantito esto. Y de 6,16. Bueno, aquí ahorita ya aumenté la rigidez del extremo izquierdo
Y fíjense cómo el desplazamiento en los dos lados es parecido. Aunque aquí, aunque articule como están las otras columnas, pues obviamente van a ayudarle, ¿no? A que aunque este esté articulado, pues los otros estén soportando esa liberación, pero déjame ver aquí, ese es por sismo, déjame ver la parte de viento. No, pues de hecho aquí fue mucho más el desplazamiento por sismo que por el de viento. Vean, el de viento es de 1.12. Entonces, bueno, la condición de sismo rigió sobre la de viento, porque las cargas muertas que yo tengo aplicadas en la cubierta son altas. Si se acuerdan, en la memoria lo mencioné, o sea, la carga muerta que yo tengo ahorita en este proyecto está muy alta para lo normal. 60 kilos es una carga muerta alta, entonces obviamente eso pues, se convierte en masa. Entonces estaríamos hablando de 60 y 20 de carga accidental, pues son 80 kilos uniformes, que obviamente eso está pegando en la carga muerta. Y perdón, en la masa de la estructura. Entonces, por eso es que la carga de viento no está pintando aquí tanto. Lo normal es que esta carga nunca sea para una cubierta, sea 30 y ya es máximo, o sea, 25 kilos. Entonces, pues si aquí yo bajara 25 o 30 kilos y pues ya sería la mitad y 20 serían 50 kilos, pues seguramente el desplazamiento lateral sería menor. Bueno, ya nada más para ver esto del empotramiento parcial. Toneladas metro. Vean, ya aquí con la rigidez que di al final de 500 toneladas metro, vean, el momento en la base ya tengo un valor de 1. Entonces, bueno, así pues, obviamente yo si dejo así la estructura, pues la placa base la voy a diseñar para esta condición. Claro, o sea, cuando ustedes hagan esta reducción de la rigidez en la base o que sea una condición semirrígida, pues tendrían que revisar mucho los desplazamientos laterales, que es lo que ahorita hace rato estábamos viendo. Eh, entonces, acuérdense que siempre van a tener casi, o sea, las dos condiciones extremas. O sea, cuando sea empotrado es una condición y articulado es la otra. O sea, entonces, si con empotramiento no pasa por desplazamiento lateral, pues ya olvídense de esto, ¿no? O sea, pues primero tiene que pasar. O sea, pues, es ahí como que no sería muy lógico. Déjenme ver si hay más preguntas. Ah, no, creo que ya son todas. Ingeniero, Sí, perdón, perdón por abrir el micrófono. Tengo dos preguntas, solo que creo que es más adecuado que las haga así hablando que escritas, porque no, quizás no me pueda dar a entender bien. sí. La primera es ahorita sobre el tema que estaban hablando de los empotramientos y cómo garantizarlos constructivamente. Aquí mi duda va porque los profesores que he tenido durante la carrera, pues me han dado como información como en diferente sentido respecto a ese tema. Algunos me decían que si teníamos una zapata aislada, era una condición simplemente de apoyo simple, pero si la teníamos conectada con contratraves, ya era un empotramiento. Después llegó otro profesor y nos decía que si teníamos la conexión a la placa base, era una conexión simple. Si le poníamos cartabones, era un empotramiento. Y otro más decía que la utilización de los cartabones únicamente es para la reducción del espesor de la placa base y que el empotramiento o la otra condición de apoyo de la columna dependía de la ubicación de las anclas, que si estaban fuera de los patines para el caso de una viga IR o que si estaban dentro de los patines junto al alma. Entonces ahí tengo como la duda y a final de cuentas, ¿qué es lo que nos manda para, para poder determinar cuál es la condición ahí de base? Y bueno, o sea, nosotros cómo la determinamos, porque en el modelo pues fácilmente podemos ponerle que sea una simple o que sea una rígida, pero constructivamente ya no sé bien cuál es la más sensata usar. Ah, sí, sí, qué bueno que lo mencionas, porque también, de hecho, yo en las clases sí lo he mencionado. Que sea una zapata aislada, o sea, toda una zapata aislada tú la puedes dimensionar y diseñar para que resista carga axial vertical y momentos. O sea, una zapata aislada se puede diseñar para una condición de momentos, o sea, no solo para carga vertical. Pero, entonces, si tú tienes una base o un apoyo en el modelo que está empotrado, pues vas a tener momentos y tu cimentación, bueno, desde la placa base hasta la cimentación, tendrías que diseñarla con estos momentos.
Pero aquí más bien la cuestión es, o lo que yo te diría es que tendrías que ver también el tipo de suelo que tienes, porque si tú tienes un suelo que es muy compresible o que es muy susceptible a deformaciones, pues quizás no sea conveniente considerar empotramiento porque una, la zapata te va a salir muy grande porque la capacidad va a ser baja, ¿sí? Y la otra es, obviamente, cuando le pongas un momento, pues la zapata va a crecer. Eso sería una, o sea, va a crecer y aparte, pues si el suelo es muy compresible, pues la zapata tendría que girar y entonces podría tener un giro y entonces lo que tú estás suponiendo en el modelo que está empotrado, pues a lo mejor ya con la zapata, ya al momento que interactúe con el suelo, pues ya no lo va a hacer porque va a tener cierto giro. Entonces ahí, de hecho yo sí lo he mencionado, si tu nave o tu proyecto, de hecho eso sería para cualquier proyecto, no solo para naves, para cualquier estructura de edificación. Si te estás desplantando sobre un suelo que es muy compresible o que tiene problemas con deformaciones, pensar en apoyos empotrados como que no me suena lógico, o sea, tendría que pensar en apoyos corridos o una cimentación corrida o considerar apoyos simples para que pues solamente tenga caras verticales. La zapata, si tú le pones contratraves, no, eso no es cierto. O sea, obviamente una trave, una contratrave, una trave de liga, sí te va a ayudar a que se distribuyan los momentos en la cimentación, pero no rige el diseño de la zapata o el dimensionamiento de la base de la zapata. O sea, eso no es cierto, ¿eh? O sea, aquí más bien el tipo de suelo es lo que a ti te va a determinar si pues es conveniente considerarlo empotrado o no. Ahorita estamos hablando del nivel de placa base para arriba, o sea, no nos estamos preocupando por la cimentación. Si tú tienes un suelo bueno, o sea, que tienes una capacidad arriba de 10, 15 toneladas, vamos a pensar de 15, ¿no? 15 para arriba. Pues a lo mejor ya considerar empotramiento ya no va a ser tan malo porque vas a tener una dimensión de zapata pues más o menos razonable. Es que todo aquí va, o sea, tú tienes que hacer pruebas, o sea, por eso les decía, o sea, empiecen con pruebas, o sea, siendo un marco de una nave, pues analicen un marco y después ya analicen de manera tridimensional, pero primero empiecen con un marco, pónganle cargas verticales, una carga lateral inicial y vayan así como haciendo predimensionamiento. Si ven que las zapatas resultan muy grandes, que no conviene considerar empotrado, pues entonces mejor opten por articulado y hagan más rígida la estructura. ¿Sí? Entonces, o sea, no hay una regla universal, o sea, todo está dependiendo de los resultados que nosotros vamos obteniendo. Pero yo te diría en ese sentido. Ahora, la placa base, que lleve cartabones o no lleve, eso no quiere decir que va a ser empotrado o no lo va a hacer. Más bien, si nosotros ponemos cartabones, lo que vamos a hacer es que podemos reducir el espesor de la placa base. Sin ellos, pues tendríamos que tener un espesor mayor. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la placa base? O sea, las cargas verticales y momentos van a generar presiones de contacto entre la placa y el concreto del dado. ¿Sí? Y entonces esas presiones, bueno, si tienes pura carga vertical, pues van a ser uniformes. Si tienes momentos, van a ser, de un lado vas a tener tensión y del otro lado compresión. Y entonces ahí la placa base pues va a tener mayor esfuerzo en un lado que de otro. Pero a fin de cuentas, la placa base trabaja como un elemento emboladizo, ¿no? Entonces, si ese elemento emboladizo está desde la columna hasta el extremo de la placa, pues ahí tendrías que tener un espesor mayor. Si le pones cartabones es como si tuvieras una ménsula, ¿no? O sea, imagínate, una placa base, si la volteas es como una ménsula de una columna, ¿no? Entonces, los cartabones más bien sirven para reducir el espesor de la placa. No quiere decir que con eso vaya a ser empotrado articulado. Se puede diseñar la placa base empotrada sin cartabones o con cartabones. No sé si con eso queda resuelta la pregunta. Sí, excelente. Oiga, y con respecto a lo que me decían que la ubicación de las anclas estaban por fuera de los patines o si estaban por dentro, o sea, en el lado del alma, hablando de una viga IR, que eso también era determinante como en el tipo de apoyo. Eso, ¿qué opinión me puede decir de eso, Inge? Ah, ok. Mira, ahorita, de hecho, este proyecto no trae viga así, pero ahorita les muestre el marco rígido de sección variable, pues sí tenemos viga así. Obviamente, si tú tienes una placa base y las anclas las pones por dentro, o sea, como quien dice a los lados del alma y por dentro de los patines, pues esas anclas, ¿cuál va a ser su resistencia a flexión como par? Pues bien baja, ¿no? Porque el brazo de palanca que le estás dando es muy pequeño.
Si tú necesitabas un brazo de palanca mucho mayor, que era el tamaño de la columna, y a eso lo reduces a la separación de anclas, pues lógicamente que el momento resistente es casi cero. Entonces, ahí lo que tú, o sea, sí le estás dando una capacidad de momento, pero es prácticamente nula, ¿sí? O sea, lo normal es que si tú tienes una base empotrada o necesitas momento, pues las anclas deben de ir por fuera de los patines para que el brazo de palanca sea mayor, ¿no? Y no sea al revés, no sea menor. Sí, sí, sí queda claro. Sí, Inge, muchas gracias. Y la otra pregunta, ya voy a tratar de ser más breve para no quitarle tanto tiempo, es en lo que usted mencionaba, que usted prefería hacer los diseños en el SAP, no incluyendo los largueros o los montenes. Lo puedo entender de la forma en la que nos dijo, nada más que ahí me sale la duda por el otro lado, si estos montenes a la viga del marco no le ayudan con el pandeo lateral torsión, al estar como reduciendo la distancia de LB, no es como determinante ahí para el diseño de la trave, Inge, o sea, para evitar caer, por ejemplo, en la zona de pandeo elástico estando arriba de LR. Ah, sí, qué bueno que lo mencionas. Voy a abrir una imagen, perdón, bueno, el corte. Bueno, primero, eso es muy importante. No los pongo en el modelo porque lo que no quiero es que, o sea, para aclarar, por qué no? Bueno, yo creo que no es conveniente modelar los largueros, porque las fuerzas laterales, yo quiero que se vayan a la estructura principal por los elementos ahora sí que yo quiero. O sea, si yo le empiezo a poner los largueros, la carga lateral se va a empezar a mover por los largueros, se va a llegar a las vigas, y esos contravientos que yo tengo en la cubierta, pues realmente no van a servir de nada, ¿sí? O sea, y la idea es que si yo le quito los largueros, esa estructura resista. Entonces, para que esa estructura resista, pues ya le quito los largueros y entonces empiezan a trabajar estos elementos que estoy marcando, que son los contravientos de cubierta. Si tengo unos largueros que les llamo puntales, que son estos que van aquí. Bueno, normalmente esos largueros los pongo en caja, aunque creo que en este proyecto no lo puse, pero tengo otros que sí. Donde ese elemento en particular sí quiero que esté en el modelo, pero fíjate cómo incluso lo hago coincidir con la columna de fachada. Entonces, lo normal es que en las fachadas yo tenga columnas de fachada y en ese sentido ponga un puntal que me sirva para distribuir qué cargas, pues las cargas de viento que yo tengo aplicadas en el modelo. Bien, yo tengo esta carga y esa carga pues se va a ir por este eje, pero cuando llegue aquí pues va a empezar a trabajar los contravientos, ¿sí? Y si yo pongo los largueros, entonces ya voy a empezar a trabajar los largueros y eso no lo quiero que pase. Hasta ahí no sé si quede claro. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora, pero al respecto a lo que me comentas del diseño de la viga principal, del factor LTB, que se da de alta aquí en el modelo, bueno, bueno, aquí dicho, perdón, aquí es que como tengo varios, espérenme. Fíjate, ahí tengo un factor de LTB de 0.3, que es lo que le estoy diciendo que está restringido lateralmente. Bueno, o sea, los largueros no los estoy tomando en cuenta para que resistan las cargas de viento ni de sismo, sin embargo, sí para la restricción lateral de las vigas. Pero hay que tener cuidado porque cuando yo tengo un marco como estos largueros solamente me van a funcionar o me van a restringir a esa viga solamente en los donde tenga momento positivo. Donde tenga momento negativo ya no. Entonces, sí hay que tener cuidado sobre este factor LTB, no tomarlo como la separación de largueros o algo así. ¿Por qué? Porque solamente es en las zonas de momento positivo. ¿Por qué en las zonas de momento positivo nada más? Porque es donde el patín superior está en compresión. Y en las de momento negativo, pues obviamente el patín en compresión está abajo y entonces el larguero no está abajo, ¿verdad? Está arriba. Entonces solamente está restringido el patín superior. Entonces, si yo veo el diagrama de momentos, que hace rato estábamos viendo, estoy pidiendo para una condición de servicio 1, pero es lo mismo que si fuera la de diseño, o sea, el diagrama es parecido. Ay, perdón. Fíjense cómo de la viga, o sea, esta zona en amarillo sería la de momento positivo, esta zona en amarillo de momento positivo, etcétera. Entonces, por eso el factor LTB no es tan pequeño, o sea, es un factor alto porque solamente tengo una parte de la viga restringida por los largueros.
Entonces hay que tener cuidado con eso. No sé si eso también responde a tu pregunta. Sí, ya me queda mucho más claro, ingeniero, muchas gracias. Ok, entonces hay que ver las zonas las zonas de momento positivo, y en esa zona tú puedes definir un factor LTV para esa zona que sí te va a servir los largueros y el resto no. Pero mi recomendación va a ser siempre que no se incluyan los montenes en los modelos. Pero bueno, habrá quien sí lo haga, pero yo prefiero que no, y que mi estructura principal sea la que resista todo. Bueno, ¿no hay más preguntas? Dice, creo que te sale mucho desplazamiento por sismo porque metiste el espectro elástico, más bien afectaste el factor de la combinación de carga. Bueno, para desplazamientos, acuérdense que el espectro no hay que reducirlo, aunque bueno, estoy utilizando, no estoy utilizando ahorita aquí espectros para desplazamiento, sino un coeficiente nada más, algo muy simple, ¿no? O sea, pero si estoy utilizando un coeficiente, el desplazamiento por sismo. Vean, aquí voy a irme aquí a la parte de sismo. La parte de sismo se dio de alta como un sismo estático. Voy a quitarle aquí candado. Fíjense, el coeficiente sísmico que estoy utilizando es 0.2 para dirección X. Este sería mi coeficiente sísmico. No estoy reduciendo ni nada. Entonces, si yo quiero ver el desplazamiento por sismo, pues no lo puedo reducir. Entonces ahí por eso es que sale alto. Pero ese es el valor que hay que tomar. Claro, pero tengo que ver la combinación. Yo hace rato lo que estaba mostrando era el desplazamiento solamente por carga de sismo. Nada más quería comparar sismo y viento, pero sale alto porque pues, el coeficiente es 0.2 y para desplazamientos no se debe de reducir, se debe dejar así tal cual. Bueno, ahí está. Ok, entonces la condición de apoyo empotrado articulado, pues ustedes lo van a definir en base a los desplazamientos que tenga la estructura, al tipo de suelo, o sea, si también ahí tienen que tomar en cuenta eso, y pues obviamente tienen las dos condiciones extremas, pues tienen que evaluar cuándo utilizar una u otra, y en base a eso, pues, proponer. Proponer y acuérdense que la placa base y la cimentación, pues, se dimensiona en base a esos elementos mecánicos, no al constructor, o sea, el constructor no tiene por qué modificar el diseño, o sea, eso depende de nosotros. Bueno, aquí antes de regresarme acá a los planos, porque la idea es mostrarles el otro proyecto, pero creo que ya se me está yendo el tiempo. Les voy a comentar algo así rápido, nada más para ya no tendremos mucho aquí con el modelo. Es algo que nosotros también hemos implementado en algunos proyectos de cubiertas y nos ha funcionado muy bien. Es como el elemento viga, a veces pues resulta de cierto peralte, pero en el sentido transversal tiene poca rigidez o su valor R es pequeño. Lo que hacemos es hacer esto, hemos hecho esto, o sea, formar como un pequeño como diafragma en la conexión viga-columna con otra viga transversal. Fíjense aquí. Entonces lo que hacemos al hacer esto, la longitud libre de pandeo pues se reduce. En lugar de ser toda esta completa, pues se reduciría aquí. Y entonces ya el factor R pues ya no nos afecta tanto. ¿Sí? No sé si eso queda claro. O sea, si yo quito estos elementos, entonces la longitud libre va a ser de nodo a nodo. Pero ya poner esto de aquí, claro, lo tengo que poner así, porque si quito estos, pues ya no va a funcionar, ¿verdad? Es que estos elementos, como soportes, pues trabajen formando como un pequeño diafragmita aquí, en el nodo. ¿Sí? Y entonces eso hace que la longitud libre esto sobre todo para KL sobre R, o sea, no para el factor LTV, quiero aclarar, no es para el factor LTV, esto sería para el factor de longitud KL sobre R. O sea, en lugar de tomar la longitud de aquí hasta acá, pues tomo esta. Bueno, voy a regresarme a los planos, nada más para... Bueno, entonces, ya para este proyecto voy a ir un poquito más rápido para poder mostrarles el otro que está un poco más grande, pero también quiero mostrarles lo más interesante del otro. Bueno, aquí pues les decía, pues tenemos los planos del proyecto, pues desde la planta de cimentación,
las zapatas, las traves de liga que por ahí mencionaban. No siempre es factible poner estas traves de liga porque si los claros son muy largos, pues de nada me sirve, por ejemplo, si no tengo estas columnas, pensar en una trave de liga que vaya desde este punto hasta este punto. O sea, ya no tiene lógica. Pero en este caso, pues en este sentido es corto el claro, pues ahí sí lo ligamos. Pero más que nada, el hecho de ligarlas fue porque tenía zapatas de colindancia. En este eje, si se fijan, tengo colindancia. Entonces aquí sí me ayudaba mucho tener esta trave para no tener tanto problema con esta zapata de colindancia. Bueno, entonces vemos las zapatas, vemos zapatas corridas para el muro de la barda, o sea, del muro de perimetral. Vean cómo tenemos una zapata corrida. Zapata corrida. En esta zona tengo también zapata corrida para unos muros. Acá hay otros muros, también tengo zapata corrida. Y aquí pues vemos la ubicación de la cisterna en el proyecto, ¿no? Que por ahí también les comentaba. Ok. Aquí pues en este plano pues podemos observar todos los detalles de las diferentes zapatas que se generaron. Donde tenemos trave de liga, pues ponemos ahí punteado la trave de liga, o sea, como para ver dónde va ubicado. Las zapatas corridas. Por ahí tenemos un cambio de nivel y pues tenemos este detalle como para la zapata corrida, para poder hacer ese cambio de nivel. El detalle de las zapatas como en corte. Aquí es importante también ver los mejoramientos que normalmente también podemos proponer en una cimentación de una nave. Muchas veces las naves industriales se construyen sobre plataformas, o sea, donde el nivel de terreno natural y el nivel de plataforma llega a haber diferencias de 1 metro, 1,5 metros. Entonces, a veces pensar en que la cimentación vaya por abajo de terreno natural, pues no sé si resulte tan lógico, porque pues imagínense hacer una excavación ahí de 3 metros o 2 metros para hacer una zapata pequeña, pues como que no vale la pena, ¿no? Entonces, a veces hay que pensar en que mejor las zapatas las plantemos más arriba, pero con los mejoramientos adecuados para que pues, las presiones de contacto pues, no se afecten, ¿sí? Entonces, por eso es que ven los detalles de zapatas con varias notas abajo indicando los mejoramientos. Y aquí pues están las notas que refiere a todo lo que es el mejoramiento del suelo. De hecho, aquí ya me acordé que se hizo un mejoramiento con suelo cemento. Esta capa que se ve aquí es un suelo cemento. Entonces, bueno, con eso pues se logra también una mejor capacidad de carga y pues no me tengo que ir tan abajo con el desplante de las zapatas. Sí, que también eso pues luego a veces he visto plataformas y al momento que hacen las zapatas pues destruyen toda la plataforma, como que no es adecuado. O sea, hay que pensar también en esa parte, ¿no? En la parte constructiva. Bueno, estos son los detalles de zapatas. Este es pues, el planito de la cisterna. La cisterna, pues la losa tapa de la cisterna, pues es parte de la tienda, entonces hay que tener cuidado porque las cargas vivas que podamos tener aquí, pues son altas. Por eso es que la cisterna lleva una tapa con traves de concreto. Ahí vemos las traves de concreto. Algunos detalles típicos de cisternas, que pues por ejemplo es las bandas de PVC, o sea, no se les olvide que las cisternas pues no se pueden colar de una sola pieza, entonces hay que hacer juntas de colado y hay que colocar estas bandas porque pues lo normal es que se presente una fisura aquí y pues si no ponemos la banda pues tendríamos filtraciones. Entonces ahí hay que tener cuidado, tomar en cuenta eso. Si se fijan en el proyecto tenemos un plano de planta de cimentación, detalles de zapatas y la cisterna. Y luego ya tenemos la planta de placas base. Aquí nosotros ponemos en los dados, importante también háganlo, o sea, siempre reflejen en el dado la ubicación de las anclas, que no choque con ninguna de las varillas del dado, porque luego también es un problema, ¿no? Que empezamos a proponer las anclas y luego no nos fijamos que chocan con las anclas, con las varillas de los dados. Entonces hay que tener cuidado en ubicar bien estas anclas. Entonces, pues aquí están los detalles de las placas base. Fíjense cómo, aunque yo hice apoyos empotrados, no tengo cartabones. O sea, el diseño de la placa base lo hice sin cartabones, pero está considerado empotramiento, con empotramiento. Bueno,
Para este tipo de ancla en L, que es este tipo de ancla, no está tan... La distancia que hay del ancla al paño, fíjense que no es tan alta por el tipo de ancla. En algunos proyectos que he visto, y de hecho sí se usa mucho, hay anclas que en lugar de ser con L, son con una placa que se pone aquí. Cuando tengo ese tipo de anclas, se forma un cono y por lo tanto la distancia que se debe de considerar del paño, del centro al paño del dado debe ser mucho mayor. Entonces, bueno, ahí, ahorita no tengo les voy a pasar a Álvaro un PDF de diseño de ese tipo de anclajes, donde esta ancla se hace pequeña y se forma un cono, y entonces la distancia al borde del dado tiene que ser mayor. Pero en este caso, con esta distancia es suficiente y no tiene ningún problema. Bueno, voy a irme al plano que sigue. Como parte del diseño de un proyecto de una nave industrial, siempre va a estar de la mano el diseño del piso, o sea, del piso industrial. Este piso industrial, bueno, pues nosotros como proyectistas tenemos que revisar bajo qué carga se va a diseñar este piso. Ahorita no me acuerdo muy bien, pero creo que este piso se diseñó para que pudiera entrar un montacargas de 3 o 5 toneladas, no me acuerdo. ¿Cuáles son las condiciones para que se diseñe un piso? Pues una carga de un rack, o sea, que tengamos cargas concentradas, un muro encima, o sea, una carga lineal, una carga uniforme, que pues, sería la condición menos crítica, y el peso de una rueda de un montacargas. Entonces, esas son las condiciones de diseño con las que normalmente se diseña un piso industrial. En base a ese diseño, se determina pues el espesor que va a tener nuestro piso, que en este caso pues son 15 centímetros. Y después viene la propuesta de las juntas de colado, que nosotros aquí les llamamos juntas de construcción. Aquí también puede ser que varíe un poco la propuesta del colado. También aquí ya puede depender un poquito del constructor, pero nosotros podemos hacer una propuesta. Por ejemplo, aquí yo estoy proponiendo que el colado de esta nave sea con franjas horizontales. Si se fijan, empezando en este eje, o sea, bueno, aquí tengo una junta de colado. Esta junta de colado aquí creo que la pude haber omitido, ¿eh? Pero bueno, tengo una junta de colado, un primer colado, hasta este eje, a la mitad de los 10 metros. Y entonces aquí en esa junta de colado, pues irían estos pasajuntas. Posteriormente sería otro colado. Y en ese mismo colado o en esa franja de colado, después ya hago cortes con disco, que serían estas juntas transversales, JT1. Esos cortes con disco serían como estos. ¿Sí? Bueno, aquí estamos hablando de un piso normal. Ya ahorita hay lo que le llaman pisos de alto desempeño, donde se trata de evitar pues tanta junta, donde tengamos pisos más uniformes y sin juntas constructivas. Obviamente en esos pisos de alto desempeño pues hay que incluir fibras o algunos elementos adicionales para evitar las fisuras por contracción. Pero digamos que este es como que un diseño tradicional de un piso, ¿no? O sea, la ubicación de las juntas constructivas y las juntas transversales, con sus detalles. Y donde tenemos las columnas tenemos diamantes, que serían como estos, ¿no? O sea, si no hago estos diamantes, entonces voy a tener fisuras al lado de las columnas. Aquí pues puedo tener fisuras, pero solamente van a quedarse en esta zona, no se van a correr, porque ya tengo ese diamante, ¿no? Bueno, en esta planta no solo se muestra el piso, también se muestra la ubicación de los castillos para los muros de la barda perimetral. Ven, aquí están unos castillos K2, esos castillos K2 y unos K4. Bueno, hay varios castillos en esquina, por ejemplo este. Entonces se hace toda la distribución de los muros, de los castillos para este muro de fachada. Estos castillos aquí están, vean, que son castillos K2, los que tienen 2 varillas, los K3 en esquina, estos que son como 3, también en esquina, y uno sencillo. Y pues mostramos aquí un isométrico de cómo sería el armado de esos castillos, ¿no? Y de ese muro de bloque. Bueno, y se ponen algunas notas por ejemplo, el mortero que se va a usar, el agua que se va a emplear,
pues todas las recomendaciones constructivas para ese muro de bloque de fachada. ¿Sí? Algunos otros detalles como juntas de aislamiento. Las juntas de aislamiento pues pueden ponerse en los bordes con elementos de concreto. Este sería un detalle de una junta de aislamiento. Por ejemplo, aquí vean, aquí está un firme con una cadena de borde y aquí tenemos una junta de aislamiento. ¿Sí? Bueno, me voy a ir a otro plano porque si no, no voy a acabar. En esta otra planta, pues se muestran los diferentes mezanines que tenemos. En el modelo solamente observamos uno. En el modelo solamente está este. ¿Por qué? Porque ese mezanín sí está ligado a las columnas. Vean, ahí están las columnas y se observa el mezanín. Este mezanín va a ser el que va a resistir una planta de emergencia que se va a meter por aquí. Aquí hay un andén y se va a meter aquí. Los otros mezanines no los pusimos, no están en el modelo porque esos están apoyados en muros, que son los muros que veíamos en esta planta. O sea, aquí están estos muros y esos muros van a resistir unos mezanines ahí adicionales. Aquí este muro pues resiste, sí se apoya en este muro de bloque, pero el muro de fachada no tiene que ver con la estructura, entonces no hay ningún problema. Y voy acá, y ahí están los mezanines, que son con los acero y vigas secundarias, que son de claros muy pequeños. Estas vigas secundarias creo que son de 6 pulgadas. Ah, no, no las tengo aquí, pero son de vigas de 6 pulgadas, están muy pequeños. Vemos la escalera para subir ese mezanín. Los otros mezanines son tapas nada más, o sea, no se suben. Y en este plano se aprovechó para poner la planta estructural de la cubierta de acceso. O sea, aquí está la cubierta de acceso, la que se veía en un corte. Son las vigas principales y acá tenemos los largueros. Ok. Me voy a ir más rápido. Bueno, si se fijan en esta planta, aunque yo tenía aquí los mezanines, se hizo otro plano donde ya se muestran como otra escala, mucho más a detalle, para mostrar las conexiones también que hay entre esos elementos. ¿Sí? Entonces, en esta planta pues se muestran los diferentes mezanines y pues un detalle del isométrico de las vigas con los acero. Aquí pues bueno, alguien puede decirme que los canales no son tan recomendados sobre los acero con vigas así, y que lo mejor serían pernos Nelson, pero son áreas tan pequeñas que la verdad pensar en pernos Nelson para estas áreas tan pequeñas pues no va a resultar conveniente porque el rentar ese equipo pues no está tan sencillo. Entonces mejor aquí optamos por estos canales y hay que pedir al constructor que garantice que estos canales queden soldados a los patines y no solamente a las láminas. O sea, porque sí, a lo mejor por norma no está tan permitido el canal sobre lámina los acero. Ok, bueno, aquí están algunas de las secciones de los elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, los mezanines son vigas de 6 pulgadas, aquí están el detalle. El siguiente plano, bueno, pues también refiere al mezanín, pero ya más que nada a la escalera. O sea, la solución de cómo se está pensando la escalera, hay que indicar la preparación para poder desplantar la escalera, unas columnas adicionales pues obviamente por el claro de la escalera, lleva una columna intermedia, y cómo apoya aquí en las cadenas de los muros, ¿no? Vean, ahí está. Entonces, los detalles de los escalones, o sea, bueno, aquí está el arranque, cómo está el escalón. Los escalones son de PTR y llevan lámina. ¿Sí? Ok. Aquí esta columna sí se tuvo que desplantar sobre esta losa porque no había otra forma, pero para no bajarla hasta abajo, pero tenía muy poca carga, es nada más para cargar una viga de fachada. Y aquí se pone un ángulo que se va a taquetear al muro de bloque. Este detalle aunque está aquí dibujado a escala, este detalle prácticamente está en otro plano.
Esta zapata de aquí es para desplantar la columna central. Que tenemos aquí. Bueno, me voy a los planos que siguen. Entonces, vean cómo tan solo de aquí hasta lo que llevamos son 8 planos. Y propiamente de la cubierta apenas vamos a empezar con este plano. Que este plano, pues bueno, ya mostramos aquí lo que son las vigas principales de los marcos. Las vigas de liga, que están en los ejes también principales. Los contravientos. Y básicamente ya. Entonces, vean cómo, si me acerco, pues puedo ver las placas de conexión de los contravientos. Ahí está, ahí se puede observar. Y esto de soporte, estos elementos SP1 que yo les llamo aquí, son lo que les decía en el modelo que me sirven para que la viga no tenga una longitud tan grande y el factor KL sobre R se pueda reducir. Y es un PTR de 2 pulgadas, ese elemento. Aquí se ve cómo está el detalle. Las placas de conexión para los contravientos. ¿Sí? Y bueno. Esta planta pues ya sería la de la cubierta como tal. Aquí ya puedo ver ahora sí la distribución de todos los largueros de la cubierta, vistos en planta. Y cómo tengo los canalones en los extremos. ¿Sí? Aquí no sé si alcanza a apreciar, pero la estructura está abajo en un tono más clarito. O sea, ahí se ve. La idea es que como que quede un poco oculta. Y lo que se resalta más es la cubierta, los largueros de cubierta. Y aquí está, pues ya vemos los detalles de esos largueros de cubierta. Sus barrenaciones tanto para las placas de conexión como para los tirantes. Bueno, normalmente los largueros los diseñamos en una hoja de Excel. ¿Qué es lo que va a pasar con los largueros? Pues los largueros tienen 2 componentes, una vertical y una horizontal. ¿Por qué? Porque la cubierta tiene una inclinación. Entonces, las cargas pues son gravitacionales, ¿no? Entonces, si el montén de cubierta está inclinado, pues tenemos una componente vertical y una horizontal. O sea, vamos a tener un momento en un sentido y un momento en el otro sentido, porque el momento es gravitacional, entonces no es ortogonal. Entonces, sabemos que el larguero tiene un eje débil. La idea de los tirantes, ¿qué va a ser? Pues que en el sentido débil, pues la componente de ese momento se reduzca por esos tirantes. Entonces, en la hoja de Excel que por acá tenemos, por ejemplo, no es de este proyecto, ¿no? Pero nada más para mostrarles, por ejemplo, esta hoja de Excel, que de hecho creo que la hice en clase con los alumnos. Tenemos un claro de 8 metros. Este claro de armadura peralte, esto es para sacar simplemente la pendiente. Aquí yo defino la separación de mis largueros, que puede ser 100 centímetros o 120, etcétera, ¿no? Aquí yo defino la carga muerta, pero esta carga muerta no incluye los largueros, nada más sería la lámina e instalaciones. Por ejemplo, aquí le puse 20 kilos. Con los largueros, aquí hay esto que dice 2308, ya sería con la suma de largueros. Aquí, por ejemplo, yo en el modelo utilizaría 25, por eso puse carga muerta para diseño 25, o sea, me voy un poquito arriba. Para los largueros utilizo 40, aquí tengo un perfil propuesto, bueno, si se fijan aquí me da la opción de cambiar, ¿sí? 6MT14. Aquí tengo la opción de hacerlo sencillo o en caja, y aquí yo defino el número de tirantes. Ahorita, por ejemplo, voy a poner que nada más 1, o le pongo ninguno, bien, lo voy a poner 0. Y el montén pues, los montenes de cubierta pues pueden ser calidad comercial, 2100, o de alta resistencia, 3515. Vamos a dejarlo en 2100. Bueno, aquí están los cálculos, está el peso del perfil, la carga de servicio por metro lineal, y aquí serían las 2 componentes. Fíjense cómo esta componente sería la del lado débil, los 1278. Si yo le aumento el peralte, bueno, aquí 420, vamos. Eso les digo, es nada más para sacar la pendiente. Si yo aumento este peralte, obviamente la inclinación es mayor. Y si me fijo acá en los componentes, vean, esta fuerza, esta componente horizontal, pues ya aumentó. Entonces, bueno, también aumentar la inclinación sí ayuda a la estructura principal, pero a los largueros ya no tanto, porque tendrías mayor componente horizontal. Bueno, el esfuerzo permisible del montén es 0.6 por FY. Ahí está.
Aquí sacamos los momentos y los esfuerzos. Y bueno, aquí vean cómo la componente vertical es 1.75, pues, obviamente este monte no pasaba, pero y la horizontal es 1.15. Si yo pongo, en lugar del número de tirantes, pongo 2, vean cómo la vertical sigue, no cambia, obviamente eso no va a cambiar. Este perfil sigue siendo no adecuado, pero por lo menos la componente horizontal ya veo que casi es 0. Entonces, para que sepan cuál es la finalidad de los tirantes. O sea, los tirantes es resistir la componente débil del montén, o la fuerza débil que resiste el montén, ahí la va a soportar estos tirantes. Entonces los tirantes van a tener una fuerza axial. Esa fuerza axial se va a ir a la cumbrera, lo normal, o si la cubierta es muy grande, pues vamos a tener tendríamos que poner varios montenes que resistan esa componente, que a lo mejor van a ser montenes en caja. No sé si hay alguna duda de este punto. Si no, pues me voy con la presentación, porque creo que ya se va a acabar el tiempo. En la cubierta, obviamente en este caso tenemos la ubicación de unas estructuras para poner los aires acondicionados. Esto es importante porque a veces sí nos dicen que la ubicación de los equipos, y en los cálculos suponemos, ¿se acuerdan que aquí pusimos una carga uniforme? Bueno, se las mostré. Aquí podemos ver la carga uniforme de equipos. Ahí están las cargas. Y en la planta de cubierta, pues sí, sé dónde van a ir, pero no solo tengo que pensar en eso, tengo que pensar en que tengo que dejar una estructura que sea para soportar a los equipos. O sea, no nada más poner la cubierta y suponer que ahí van a ir los equipos, pero no pongo nada. Entonces, aquí se fijan, hay unos ashurados y dice estructura de soporte SP1. Entonces, y esos, si me acerco, voy a ver que hay unas columnitas PTR que se apoyan directamente sobre los largueros. Entonces, en el cálculo de los largueros hay que revisar ahora estos largueros con esa carga, ¿no? Porque la ventaja de esto, bueno, esto también es una recomendación que hay que hacerle, obviamente, al proyectista de aire acondicionado, es que los equipos los ponga en un eje, ¿no? O sea, donde hay viga. Si esta carga, este equipo lo paso al centro, pues ya le di en la torre de los largueros. En cambio aquí, pues aunque tenga cargas puntuales aquí, pues van a ser bajas y van a estar cerca de los apoyos. Entonces se entiende que ahí pues los momentos no, o bueno, el momento que genero por el equipo a los largueros no va a ser tan alto. ¿Sí? Ok. Todos estos detalles que tengo aquí abajo, pues es el detalle del multitecho, la lámina canalada, el clip de los largueros, y vean los tirantes, ahí están cómo se ven. Así se conectarían los tirantes. ¿Sí? Ok. Entonces, estos también se les llama como tirantes para el flambeo de los montenes. El flambeo pasa porque están acostados o están inclinados, obviamente. Aquí, por ejemplo, pues ya veo el detalle de las estructuras de soporte para los equipos, que en realidad no hago como tal una estructura de soporte, simplemente lo que dejo son las patitas, o sea, para que aquí ya el del equipo pues haga su rejilla o lo que sea, pero ya tiene aquí un elemento que puede, desde el inicio puede tomar en cuenta para su carga de este equipo. Y también cuando pongamos la lámina, pues ya vamos a prever las barrenaciones para esos pasos de esos soportes, que si los hacemos después, pues sería más complicado. Vean, también hay un detalle para poder subir a la cubierta, hay una escotilla, aquí está un detalle de este tipo de cubierta, y los pasos de gato que también se pueden poner sobre la cubierta, ahí están. Bueno, ya después tendríamos lo que viene siendo las fachadas. Las fachadas normalmente se muestran por alzado o por eje. Por ejemplo, esta fachada, estamos hablando del eje D1, y se puede observar la ubicación del muro. Bueno, tenemos el muro de fachada, y después a partir de cierta altura los largueros de fachada. Estos largueros de fachada, bueno, aquí fíjense que se me borró uno, más bien ha de estar oculto.
Ah, no, algo pasó ahí. Bueno, esos largueros de fachada llevan un tirante para también soportar la componente débil de los largueros, porque aquí, aunque la carga de viento vaya perpendicular a la fachada, pues tenemos una carga muerta que es el peso de los largueros y la lámina de fachada. Entonces, esa vamos a tener a fin de cuentas una carga vertical, una carga horizontal aquí, y este tirante pues va a ser como si fuera un apoyo intermedio. Esta fachada se pone en alzado y también se muestra en planta para observar cómo serían las conexiones, ¿no? Aquí vemos esta columna, sería esta, la del eje de OA. Y vean cómo esta columna tiene dos ménsulas para soportar la fachada de un lado y la del otro, ¿sí? Después tenemos, aquí pues se interrumpe para no hacer tan largo este dibujo. Se hace como un corte, pero luego acá se tiene la otra columna de fachada. Aquí, ¿por qué se optó por esta columna intermedia? Porque si no tendríamos un larguero de fachada de más de 10 metros. Y entonces eso ya no sería como que muy adecuado pensar en un larguero de fachada de más de 10 metros. Nos implicaría un perfil muy grande y seguramente el larguero no nos pasaría o tendríamos que poner un montón muy grande. Entonces aquí se prefirió mejor meter esta columna intermedia y que los largueros fueran más pequeños. Entonces esta columna intermedia no es de fachada. Y luego tenemos la columna principal y luego otra de fachada y así. Fíjense cómo los tirantes para la cubierta, para la fachada son estos dibujos, que estos son un poquito más rígidos que los de cubierta. Estos no son de redondo, son a partir de un perfil prolapsa o un perfil rectangular tubular, así más que nada. Aquí están sus conexiones y esos se conectarían, vean, si me acerco aquí se observa cómo está el tirante y va bueno, no se ve aquí porque está por dentro, obviamente. Y así cada una de las fachadas. Me voy a ir a otro. Aquí pues ya había mostrado un corte transversal de la estructura y pues vemos las conexiones, ¿no? Que como les comentaba, como los momentos no son altos, no se optó por poner diafragmas en las uniones, ¿sí? Vean aquí la placa de conexión de momento, pues nada más se liga al HCS. Bueno, aquí esto en cuanto a conexiones, a veces no les gusta mucho luego a los constructores cuando hago esto, pero ¿por qué lo hago? O sea, tengo la placa de conexión y luego hago una ampliación con el HCS. ¿Por qué? Porque obviamente entre más concentrada, si yo tengo esta placa rectangular, voy a concentrar las fuerzas aquí en la pared del HCS y entonces a lo mejor si no va a pasar. En cambio, si lo hago más amplio, pues ya me puede resistir más momento la conexión sin tener que meter más placas. Nada más que obviamente esta placa pues lleva estos resaques o esos triángulos y no les gusta a veces a los constructores. Prefieren hacer placas rectangulares. Miren, son estas placas. Bueno, me voy. Y pues bueno, se muestran otros cortes. Por ejemplo, este ya sería como de fachada. Aquí se ve como tenemos la fachada interior, ¿verdad? Porque tenemos fachadas interiores. Esta sería una fachada interior. Y esta sería la otra fachada interior de los lados. Y sí, esto ya sería. No tenemos fachadas interiores longitudinales. ¿Por qué? Porque esas pues obviamente son mucho más sencillas. No son como en los lados donde tenemos a dos aguas. Esperen, dejen que reaccione aquí. Esto eran conexiones. No tengo fachadas interiores como tal, pero en la planta sí indico los largueros de fachada interior. Vean, aquí están. Entonces con esta planta puedo ver cómo están los largueros de fachada interior en el sentido longitudinal y obviamente ya con los cortes pues me ayudo, ¿no? O sea, aquí veo también los largueros de fachada.
¿Ok? ¿No hay preguntas? Déjeme revisar. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Es recomendable colocar placas sándwich atornilladas con barras en muros de concreto? Sí, sí puede ser. Esa solución sí se puede optar para que una viga trabaje a momento en conexión con un elemento de concreto. Nada más que obviamente tienes que ver que tu muro de concreto pues resista este, ese momento, ¿no? O sea, porque si vas a tener un muro de concreto pero muy esbelto y vas a querer conectar una viga principal que tiene una carga considerable, pues a lo mejor no es muy adecuado. Pero sí se puede, como solución se puede manejar. Sí, sí lo hemos hecho también nosotros. ¿Dónde cargan los tirantes verticales? Ahorita como mostraba, los tirantes verticales van a cargarse, lo que los va a cargar va a ser el primer montén en caja que está arriba de fachada. Déjenme cambiarme aquí. O sea, esta componente vertical, al final el que la va a resistir va a ser este primer montén, Este montén en caja va a tener que resistir su peso propio, la carga muerta, pero una fuerza vertical aquí. Por eso es que se mete así en caja. ¿Qué más? Creo que ya. Pues Álvaro, no sé, quería mostrar del otro proyecto, pero ya son las 2, ya nos comimos las 2 horas, pero a lo mejor sería bueno hacer otra charla y hablar sobre naves industriales con grúas viajeras. Sí, profe, estaría muy bien. Lo programamos a lo mejor para un mes o algo así. O bueno, ya tú me dices, porque Sí, sí sería, el otro proyecto es mucho más grande que y en el otro pues sí traemos los marcos para resistir las cargas laterales y longitudinales de las grúas y tenemos las cargas de grúas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hablando del diseño de los largueros, ya 2 ejemplos. Esta nave que es con marco rígido de sección variable y carga 2 grúas, una grúa de este lado y otra grúa de este lado. Y la solución de este proyecto para las cargas laterales o longitudinales fue diferente. Y el otro proyecto, la del video que les mostré al principio es prácticamente esta nave, donde se ven las columnas extras. Y aquí este cuadrito representa la trave carril. Entonces, pues sí sería conveniente hablar sobre este tipo de estructura, con cargas de este tipo, pero yo creo que sería bueno más bien para otra conferencia, Álvaro. Sí, profe, si quiere como en bueno, como en 3 semanas estará bien programarla, o un mes. Órale, si quieres ya tú me avisas y ya nos ponemos de acuerdo. Ya nada más déjame ver las últimas preguntas. Sí, profe. Eh, Podría comentar que tan recomendable separar los muros de mampostería de la estructura principal. Sí, la diferencia de rigidez de los materiales. Obviamente sí es conveniente separar los muros de mampostería, pero en el caso de que no lo puedas hacer porque por cuestión arquitectónica te lo pidan, entonces tú tendrías que revisar que la distorsión de tu marco sea muy baja, menor a 0.006, para que entonces el muro no tenga daño, porque sí hay marcos que, sobre todo para edificios, donde he visto que los muros los ponen a eje de columna. Yo sería de la idea que mejor fueran independientes. ¿Qué más? Déjame ver. Hay otra pregunta. Ok. ¿Cuánto se cobra? Ok, bueno, miren, respecto a cuánto se cobra, yo pertenezco a la Asociación de Estructuristas del Estado y ahí dentro de eso manejamos. Sí, profe, te vas a ver. Ok, sí, miren, estos son los aranceles que manejamos en la Asociación de Ingenieros Estructuristas y sí, porque también es importante saber cuánto se cobra, ¿verdad? Tenemos estos honorarios, si se fijan, está en base a los metros cuadrados de nuestra estructura. Entonces, si por ejemplo tenemos una cubierta que tiene 2,000 metros cuadrados, aquí tenemos 2,000 metros cuadrados, el costo por metro cuadrado es 60.51.
Pero luego acá entramos a ver qué tipo de estructura es, naves industriales, bodegas. Pero fíjense aquí que no incluye grúas viajeras, hay que tener cuidado. Punto 55.6, entonces si es de 2000 metros, vamos a ver. 60.51 por 0.556, ese sería el costo por metro cuadrado, pero luego tenemos que ponerle el factor por regularidad, por dificultad. Si es una estructura regular en suelo duro, es 1.1, entonces esto lo multiplicamos por 1.1, y eso sería a grandes rasgos 37 pesos por metro cuadrado, entonces por 2000, ese sería el costo del proyecto. Aquí ustedes ya podrían, pues obviamente si el proyecto está más sencillo, si no lleva tanto detalle de las fachadas, porque este proyecto que les mostré, fíjense cómo algo tan sencillo como este Office lleva tanto detalle, ¿no? Para mí es una estructura de mucho detalle, y obviamente esta estructura que lleva grúas viajeras, pues también es mucho más compleja, ¿no? Entonces, este costo pues ya podría variar, podría ser un poco menor o podría ser un poco más, pero sería como un punto de partida para saber cuánto cobrar. Aunque sinceramente a veces no se les hace caro a los clientes y hay que estar pensando ahí en descuentos. ¿Sí? Otra pregunta por ahí. Este costo solo es de los honores del diseñador, ¿verdad? Ah, sí. Sí, o sea, obviamente los estudios de mecánica de suelos, esos van aparte. Solamente es del proyecto, o sea, lo que les acabo de mostrar, o sea, planos, memoria, etcétera. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo más. Creo que no, ¿verdad, Álvaro? No, creo que ya es todo, profe. Órale, pues, entonces, ya me avisas para hacer otra charla y hablar sobre, incluso para pasarles algunos modelos, a lo mejor ahí para que los puedan manipular también ustedes, y vemos, proyectos con naves grúas viajeras, ¿sí? Sí, sí, me parecería muy bien. Órale, pues, entonces, pues, muchas Pues gracias. sí, no, gracias a usted, profe, por participar en esta conferencia. Le vamos a enviar por correo electrónico una constancia por su participación y, y ya nos ponemos de acuerdo para la siguiente conferencia. Ok, hecho. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pues aquí sería todo. Les agradezco por su participación y pues si quieren enterarse de las próximas conferencias, síganos en SMIUG. Les envié unos links, un link para estudiantes para que se registren para sus unidades de participación que estuvieron aquí presentes. Y la otro link es para un curso de isostáticas, va dirigido para estudiantes de la Universidad de Guanajuato, por si les interesan. Y ahí se les va a otorgar un crédito en el área complementaria. Bueno, por mi parte sería todo y pues ya no les quito más su tiempo.